Es hora de dar la bienvenida a los que nos acompañan ya en la edición nacional del Comercio TV. Mauricio Valencia ya nos acompaña, Sofi Ventimilla igual. Buenos días. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Ponerle energía, ya es viernes, concluyó la semana, pasa rapidísimo el tiempo, así que aprovechar estas horas. Es el portal del fin de semana que vamos a vivir. Día viernes, espero que estén desayunando. Échele la buena energía, como siempre lo decimos acá, enviando buenas energías. De la energía positiva se logran cosas realmente maravillosas. Diario El Comercio ha llegado, lo tengo acá en nuestra mesa de trabajo. Esta es la edición impresa de Diario El Comercio. Los títulos del Comercio dice: el campo Ispingo aportará con crudo desde mayo próximo. Luis Enríquez, guitarrista, abogado y hacker ético. Este es el músico, ¿no? Sube el COVID, baja la clientela. El titular que tiene Diario El Comercio, en su interior hay importante información. Así que usted lo puede pedir en cualquier parte del Ecuador a su poseedor de confianza o en su tienda de abastos. Avancemos entonces con el desarrollo informativo. En un plazo de 30 días contados a partir de la culminación del ejercicio fiscal, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá hacer públicos los estados financieros y balances. Bueno, eso debería ser lo normal, ¿no? Así lo aprobó la Asamblea Nacional en busca de transparencia, quedando atrás la reserva. Veamos. Con 133 votos de 137 asambleístas presentes, la Asamblea Nacional le quitó un blindaje al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. Con eso, deberá rendir cuentas sin objeción alguna. El IES no quiere rendir cuenta a la ciudadanía. El IES le está dando la espalda al país a través de las negaciones permanentes de los periodos de información que hemos hecho. Resulta que estos señores del IES a nadie le responden, creen que ellos son una hacienda feudal que solamente envían ellos. Atrás quedarán esos días donde la ciudadanía demandaba información, sin respuesta positiva. Este tipo de proyecto que lo que va es a beneficiar a los usuarios, a los pacientes y a transparentar todo acto administrativo que se vaya a hacer dentro de la institución. Para los afiliados que siempre han estado reclamando sobre el mal manejo de los fondos del IES. Aprobación del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social para promover la total transparencia de los recursos del IES y las entidades de su propiedad, que desde ya le ponen plazo. El IES, en un plazo de 30 días, contados a partir de la culminación del ejercicio fiscal, proceda a publicar los estados financieros y balances del instituto, y este acceso debe ser público y abierto, obviamente para determinar que realmente existe claridad en el manejo. Información reservada a la cual hoy el acceso es público a la contabilidad, libros, correspondencia, archivos y documentos que justifiquen sus operaciones. Que sea publicado en el sitio web y exista, pues, la mayor transparencia para que exista la menor corrupción. Informó Héctor Romero. La presidenta de la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes propondrá el archivo de las reformas al Código Integral de la Niñez y Adolescencia, decisión que provoca discrepancias entre varios organismos de protección de derechos humanos. La discusión de las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia inició en el año 2018, luego de 4 años y 2 periodos legislativos. El proceso aún no termina. Según la presidenta de la comisión encargada del tema en la Asamblea Nacional, los últimos 8 meses en los que han ejercido sus funciones no han sido suficientes para revisar toda la normativa. El informe de segundo debate en el periodo anterior y nos dio un plazo de 180 días. Nuestro plazo de 180 días vence este 31 de enero. No hemos completado por la cantidad y volumen de trabajo más de 2.000 recomendaciones. Según la presidenta de la comisión encargada del tema en la Asamblea Nacional, es necesario archivar la propuesta pues la revisión aún no concluye. Por tanto, el planteamiento sería luego de 2 meses presentar un documento que contemple lo tratado e incorpore nuevos puntos. ¿Qué nos permite el archivo?
Están entre los plazos porque se ha elaborado un informe muy detallado indicando los nudos críticos, argumentando también que ahora último han habido 3 sentencias de la Corte que nos atañen directamente a nosotros. Es la ley de despenalización del aborto, la sentencia que declara inconstitucional la preferencia materna en temas de tenencia y custodia. La última que tiene que ver con las relaciones sexuales consentidas. Decisión que para varios organismos que defienden los derechos humanos no es lo adecuado. Los representantes aseguran que no se debe archivar el proyecto. Los problemas del 2001 más o menos es lo que se analizó de la situación de la niñez. Del 2001 a ahora, más de 20 años han pasado, que han cambiado las condiciones del mundo, de la realidad ecuatoriana. Sin embargo, existen sectores sociales que respaldan el archivo de las reformas. Mencionaron que los cambios que se plantean son incompatibles con los estándares internacionales e incluso inconstitucionales. Trata de crear una institucionalidad poniendo un consejo o creando un nuevo consejo de niñez y adolescencia, lo cual no está mal, pero que está prohibido por la Constitución, porque tenemos ya un consejo de igualdad intergeneracional, que es el que, de acuerdo a la Constitución, debe hacerse cargo. El planteamiento del archivo de las reformas al Código será tratado este viernes por la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. De contar con los votos necesarios, será el Pleno de la Asamblea Nacional quien tome la resolución definitiva, informó Sofía Vintimilla. Y tras el anuncio de un nuevo hallazgo de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, expertos en hidrocarburos pues recomiendan al Ejecutivo tomar medidas para que el Estado ecuatoriano no resulte perjudicado con el costo de producción del barril de crudo. Al parecer, la suerte le sonríe al Estado ecuatoriano y la buena noticia la dio a conocer el presidente de la República, Guillermo Lasso, en su cuenta de Twitter sobre el descubrimiento de petróleo y gas en el bloque Perico, en Sucumbíos, Amazonía ecuatoriana. Hace más de 6 años que no habían nuevos descubrimientos exitosos en el país. Es una gran noticia para el Ecuador, producto de inversión 100% privada, resaltó el jefe de Estado. Son alrededor de 925.000 barriles de petróleo por día los que se podrían obtener. Al respecto, el experto en temas petroleros, Henry Llanes, no tardó en dar recomendaciones al jefe de Estado para que el costo de producción del barril de crudo no perjudique al gobierno nacional. Las compañías que han venido operando desde los años 90 hasta la actualidad entendieron, comprendieron y definieron su estrategia, que la única manera de llevarse más petróleo es incrementando artificiosamente los precios de los costos de producción del barril de petróleo que duplican el costo de producción de la empresa estatal. Los costos no deben exceder del 20% de los ingresos por la venta del barril de hidrocarburo. Afortunadamente para Fernando Santos Albite, exministro de Energía, las reglas del juego están más claras en lo referente al porcentaje de la renta petrolera. El nuevo tipo de contrato que va a implementar el gobierno, el de participación, es mejor porque en el pozo mismo se distribuye la producción. Están bien definidos los porcentajes y garantizados por lo menos la mitad de la utilidad va al Estado ecuatoriano. 925.000 barriles que sin duda darán un respiro al régimen. Todavía seguimos siendo deficitarios. El país necesita cada año financiar 10.000 millones de dólares, 4.000 para el déficit del presupuesto y 6.000 para el servicio de la deuda. Lo que se podría lograr quizás con nuevos hallazgos. Bajo territorio nacional se calcula, existen reservas por 45.000 millones de barriles. El 25% con altas tecnologías se podría explotar, significa que el Ecuador podría explotar alrededor de 12.000 a 12.500 millones de barriles. Informó Héctor Romero. La Cámara de Industria de Guayaquil presentó la iniciativa Inversión para la Reactivación del Ecuador. El objetivo es trabajar en conjunto con varios sectores de la sociedad para convertir al Ecuador en un centro de inversión mundial. El trabajo mancomunado del sector público y privado durante el proceso de vacunación fue el modelo para el planteamiento de la iniciativa Inversión para la Reactivación del Ecuador. La Cámara de Industrias de Guayaquil apuesta por los diálogos con el gobierno
gremios, academia y sociedad civil, con el propósito de atraer la inversión extranjera. Todos aportemos, porque la idea de esto no es que solo un sector trabaje en esto, sino buscar, como dije al inicio, metas que sean metas país. La iniciativa implica una oportunidad para el país, pues durante el año pasado, la inversión extranjera directa cayó a 493 millones de dólares, muy por debajo de los 986 millones del 2020. Existen muchas cosas que podemos trabajar. Como ustedes saben, hay el decreto 68 que permite disminuir la tramitología que se convierte en obstáculos precisamente para las empresas y son costos ocultos. Asimismo, en este espacio se harán recomendaciones al Estado sobre futuros proyectos de ley concernientes a lo económico. Contar con un ente técnico de prestigio que realmente respalde las propuestas de forma técnica y enviar, obviamente, al Ejecutivo. Informó Eric Zambrano. Es tiempo de que le contemos que luego de conocer la sentencia de 3 años, 4 meses en contra del policía Santiago Olmedo, quien abatió a 2 delincuentes en Riobamba, el fiscal del caso sostuvo que se tomaron en cuenta varios atenuantes que le permitieron una reducción en la pena. La Corte Provincial de Justicia de Chimborazo rechaza el desprestigio en contra de los jueces. Tras lo mediático de la sentencia, el policía Santiago Olmedo, el fiscal del caso, Patricio Parco, se pronunció. Lo que Fiscalía ha hecho es actuar con la debida objetividad. Parco dijo que la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio es sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Sin embargo, se tomaron en cuenta atenuantes, por lo que la pena se redujo. Los miembros policiales realizaron llamadas telefónicas a las unidades de auxilio, llegaron la ambulancia, se comunicaron con el ECO 911. Señaló que no hubo un tercer pillo el día del incidente, tal como lo sostiene el uniformado, pues se hicieron revisiones a las cámaras de seguridad. De tal manera que el tercero no hubo y esto quedó únicamente expuesto en el testimonio rendido por el miembro policial hoy sentenciado. E indica que el tribunal, en base a los elementos probatorios presentados por Fiscalía, no encontró que se haya observado el uso progresivo y proporcional de la fuerza, pues según la institución, el uniformado le habría disparado a los sospechosos más de una decena de veces. Son las autopsias de los dos fallecidos, de donde se desprenden que los disparos son por la espalda, por cuanto hubo un exceso en el uso de la fuerza, en los criterios o principios de necesidad y proporcionalidad, y así lo concluyó el día de ayer el Tribunal de Garantías Penales. De su lado, la defensa del cabo de policía rechaza el fallo del tribunal. Aún ahora, especialistas como los que tuvimos que contradecir dentro de la audiencia de juicio, siguen manifestando que la legítima defensa opera sobre la igualdad de medios, sobre la proporcionalidad de los medios, y eso es imposible. La aplicación de la fuerza para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deja en claro, los policías tienen que tener una condición de superioridad en el uso de los medios para poder someter a quien está violando la ley. Por su parte, la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo recalcó que la función judicial es el lugar donde se defiende la dignidad humana y que no es dable sin revisar las decisiones escritas de los jueces, denigrar su buen nombre. Rechazan entonces los ataques de desprestigio. Olmedo fue sentenciado a 3 años, 4 meses de cárcel por abatir a 2 presuntos delincuentes en Riobamba en junio del 2021. Informó Marilyn Jaramillo. Recuerde, por favor, hoy a las 6 de la mañana inició el pico y placa. El día de hoy no pueden circular autos y motos cuya placa termine en 9 y 0. La medida se extiende hasta las 9:30 y en la tarde, desde las 16 hasta las 21 horas. Por favor, evite esas sanciones. Y hay buenas noticias del Ministerio de Salud Pública. Aparte de la inoculación que realiza para COVID-19, también implementó brigadas para inocular la influencia. Vacunación que también está ya presente en la población. Eso le contamos al retornar. Una breve pausa y venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continúan las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en el país. Ahora en los centros de inmunización, el Ministerio de Salud Pública ha incorporado puntos de inoculación contra la influenza, con el objetivo de mantener inmunizada a la población de estas dos enfermedades. 2.118.921 personas han recibido hasta el momento la dosis de refuerzo en el país. Y a pesar de que las autoridades han implementado en esta semana nuevos puntos de vacunación, la afluencia de personas aún no es masiva.
Esto pese a que los vacunatorios se encuentran con insumos suficientes para inocular primeras, segundas y dosis de refuerzo. Como vemos, la afluencia ha sido ya muy poca. Aquí tenemos esta institución educativa que está habilitada para tanto como estudiantes como también población en general. Las autoridades explicaron que han coordinado de manera interinstitucional con las empresas para que sus trabajadores que se encuentren en primera línea puedan recibir la respectiva dosis de refuerzo. Entonces se ha hecho una coordinación interinstitucional y se ha habido una bastante afluencia y se ha dado respuesta a la población que necesita los refuerzos. Indicaron que a su vez en todos los puntos de vacunación se han incorporado de manera paralela una brigada para la colocación de la vacuna contra la influenza, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de población protegida. Es vital que la población se encuentre con esos esquemas completos de vacunación para prevenir cualquier enfermedad viral estacionaria, entonces ya sea por influenza o por COVID, entonces la población pues acude, se vacuna para COVID y se vacuna para influenza sin tener ningún tipo de inconveniente. Juan Rodríguez destacó la iniciativa de las autoridades. Expresó que es importante cumplir con el esquema de vacunas y también mantener su salud intacta de otras enfermedades. Más que todo aprovechar que está aquí las dos dosis, ¿no? La de influenza y la del COVID. Para evitar estar en riesgo, entonces hay que vacunarse. En cuanto a la población que se contagió de COVID-19 y ha superado el virus en los últimos días, la autoridad indicó que 14 días después del alta médica podrán colocarse la dosis respectiva del fármaco. Las personas que han sido contagiadas y que ya han sido dadas de alta del COVID deben esperar 14 días para poder completar el esquema que ya en su momento les tocaba. Y aseguraron que además de los posibles efectos propios de la vacuna, no existe ningún riesgo o contraindicaciones al colocarse las fórmulas del COVID-19 y de la influenza el mismo día. Informó Mauricio Sánchez. Hospitales de la red del Seguro Social IES en Quito continúan registrando gran afluencia de pacientes COVID-19 en las áreas de triaje respiratorio. Al momento, la capacidad hospitalaria se encuentra ocupada en el 80%. El trabajo en emergencia COVID del Hospital IES Quito Sur no para. Cientos de personas siguen llegando cada día con síntomas relacionados al virus. Dolor de garganta, la cabeza, el cuerpo. Mi hija tiene síntomas, le duele la garganta, le duele el cuerpo. Es que mi hija está contagiada. Ella está con fiebre, está con tos, está con escalofrío. Estuardo Salgado, subdirector de áreas críticas de esta casa de salud, informó que durante esta semana se están recibiendo entre 700 a 750 personas con sintomatología relacionada al virus. Estamos experimentando un ascenso rápido del número de casos. Hoy, por ejemplo, tenemos 740 casos que han acudido a consulta. De ellos han sido el 50% aproximadamente, 320 pacientes que en realidad han requerido ser atendidos desde el punto de vista respiratorio. En ese sentido, de esos 320, 20 pacientes ingresan por día. Esto ha llevado a que la ocupación de camas en hospitalización llegue al 80% y en la unidad de cuidados intensivos al 100% de su capacidad instalada al momento, sin lista de espera. El 80% de 200 camas. Terapia intensiva, 18 camas ocupadas del 100%. Del total de pacientes, Salgado detalla que los más afectados son aquellos que no cuentan con las vacunas. Corresponden al 60% de los pacientes. Insiste que de allí la importancia de la inoculación evita que los cuadros se tornen críticos y en el peor de los casos lleguen a la muerte. Nosotros, al menos en esta semana, mortalidad cero en terapia intensiva de pacientes COVID. Masiva demanda de atención por COVID que se replica de igual forma en el Hospital General San Francisco al norte de la capital, también de la red del Seguro Social IES. Atención de pacientes por día en esta unidad sintomáticos respiratorios es alrededor de 250 pacientes. En este escenario, un 4% o menos tal vez requieran hospitalización. Iván Ayavaca, director médico del hospital, señala que esto ha obligado a aperturar nuevamente áreas COVID. Tuvimos que reaperturar el área de hospitalización. Actualmente tenemos una capacidad para 10 camas de hospitalización, que en promedio están ocupadas entre 8 a 9 camas diariamente. Y es que indica que el índice de positividad de las pruebas que realizan por día supera el 50%. Ha subido indudablemente. Antes los índices de positividad no oscilaban más allá del 30%, pero ahora
el 51. Hablamos que de 1 de cada 2 personas potencialmente tendrá una infección por SARS-CoV. Al igual que las autoridades del IES Quito Sur, concuerda que la vacunación es crucial para no colapsar la capacidad hospitalaria de esta y todas las casas de salud del país. En Quito informó Adriana Rojas. La cifra de contagios en menores de edad aumenta de forma acelerada. El Ministerio de Educación informó que hay un incremento de casos del 46% en niños de 1 a 4 años, comparado esto con las últimas semanas de diciembre del 2021. Los contagios en la infancia es un tema que preocupa, sobre todo por el alarmante repunte de casos en niños y adolescentes, que según información del Ministerio de Salud han necesitado mayor atención médica. La comparativa de contagios desde el 15 de diciembre del 2021 hasta la quincena de enero de este año por grupo etario se presenta así. En bebés de 0 a 11 meses, hasta el 15 de diciembre del 2021 se reportaron 8 casos. El 15 de enero del 2022 se reportaron 90 casos. En el grupo etario de 1 a 4 años, hasta el 15 de diciembre del 2021 se reportaban 37 casos. Al 15 de enero del 2022, 301 casos. En el grupo etario de 5 a 9 años, 143 casos hasta el 15 de diciembre del 2021 y 579 casos hasta el 15 de enero del 2022. En adolescentes de 10 a 14 años, hasta el 15 de diciembre del 2021, se reportaban 677 casos y hasta el 15 de enero de este año, 1.947 casos. A esto se suman los ingresos hospitalarios y en unidad de cuidados intensivos, que aunque no supera el 2%, muestra una mayor demanda de atenciones sanitarias. Ha dicho en la mesa técnica de Guayaquil y Quito que hay un aumento de las hospitalizaciones en niños. Hay 7 niños en terapia intensiva en Guayaquil relacionado al COVID. Es decir, esta variante, si bien es cierto, respeta hasta cierto punto los niños, pero no los deja de infectar, no los deja de hospitalizar. Se espera que en el mes de febrero empiece la vacunación para niños y niñas de entre 3 y 4 años. Países como Colombia, China y Chile, que han incorporado a este grupo poblacional en la inmunización contra el COVID-19, muestran resultados alentadores con bajos porcentajes de efectos secundarios. Informó Caterine Aguirre. Y esto realmente es increíble, ya que en medio de una nueva ola de contagios del COVID-19 en nuestro país, ciudadanos denuncian el incremento del valor de las mascarillas. En la siguiente nota les vamos a contar cuáles son las causas de esta subida de precio y si es posible evitar la famosa especulación. La variante Omicron generó un significativo incremento de contagios en el Ecuador. Sin embargo, los casos positivos no son los únicos que registran repuntes, pues la ciudadanía denuncia el alza repentina de los precios de las mascarillas. Han subido, estas caen en 95. La gente a veces parece que abusa. Entonces sí debería haber control de todo. Importadores de insumos médicos señalan que el precio de las mascarillas en mercados internacionales ha incrementado debido a los siguientes factores. El incremento en el precio desde fábrica, subieron nuevamente los costos de transporte y en algunos casos puede ser un poco de especulación. La variante Omicron, sostienen, alteró la producción y el comercio de estos insumos, los cuales han cambiado rápidamente su valor en el mercado nacional. Septiembre, octubre, noviembre, el precio de las mascarillas estaba 30 centavos cada mascarilla, acá en 95. A la fecha, el precio más caro en el que tengo referencia es $1 por mascarilla. Tras los escándalos de corrupción registrados durante la etapa inicial de la pandemia, el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos estableció valores de referencia de mascarillas y alcohol. Sin embargo, no hay un techo en el mercado para dichos productos. En medicina sé que sí se controla, pero mascarillas... En medio de una nueva ola de la pandemia, ciudadanos creen que es necesario combatir la especulación, sobre todo en productos de bioseguridad. Informó Álvaro Terán.
En la siguiente nota les contamos la complicada situación que estaban viviendo estudiantes de las carreras prácticas como medicina y odontología. Según testimonios, existen grandes vacíos a causa de la educación virtual. No obstante, expertos consideran que ante esta problemática habrían soluciones. Ella es Anaí Torres, tiene 21 años y cursa sexto semestre de la carrera de medicina en la Universidad Central del Ecuador. De esta manera es como recibe clases ya aproximadamente 2 años en su computadora. Y no porque quiere, sino porque le toca. Cuenta que se siente frustrada, pues dice no estar recibiendo la misma calidad de educación que en modalidad presencial. Porque hay que entender que la medicina no solo es la parte teórica que podemos aprender de manera virtual, mediante diapositivas, mediante exposiciones, mediante explicaciones de nuestros maestros, pero no todo se basa en eso, sino que también nosotros necesitamos de la parte práctica, del contacto con nuestro paciente. Alejandra Chávez también es estudiante de medicina. Cursa sexto semestre y hace varias semanas debió haber iniciado sus prácticas en un hospital de la capital, pero le suspendieron y esta fue la razón. Porque si bien es cierto, están aumentando los contagios, pero las autoridades del hospital no deberían actuar así. Deberían enseñarnos a los estudiantes cómo debemos protegernos y cómo hacer de que este contagio sea mucho menos probable, pero no cerrarnos las puertas del hospital. Pero no solo son ellas, ni tampoco es únicamente la carrera de medicina. Stephanie Chávez estudia odontología, cursa el 5º semestre y al igual que otras carreras, esta es práctica, pero de práctico dice, poco hay. Ahora mismo debería estar realizando prácticas preclínicas y bueno, como es difícil viajar por todo esto de la pandemia, no lo he podido realizar. Sin embargo, mi universidad no nos ha integrado este tipo de prácticas aún. Ante esta preocupación, Televicentro conversó con el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, y él es claro en decir que es complicado que la pandemia se termine, pero considera que sí existen posibles soluciones para que la educación virtual no se complique aún más. No solamente teniendo un día de prácticas de 4 o 5 horas, sino dividiendo las prácticas con menos tiempo de exposición, con más seguridad y obviamente dotándoles a nuestros jóvenes con una inducción de las medidas de bioseguridad que deben tener en los hospitales. Mejoras y derechos que los estudiantes piden que se cumplan. Informó Ismenia Solórzano. Este día viernejito tiene pico y placa para motos y autos terminados en 0 y 9. No se olvide, esas son las placas que no pueden circular. Esta normativa está en vigencia en la mañana entre 6 y 9:30 y en la tarde anoche 16 horas y 21 horas. Y al regresar, en Tungurahua un hombre fue declarado culpable por el delito de tráfico de migrantes. El drama migratorio no se detiene. Más de 300 ilegales fueron localizados este jueves. Es momento de una pausa comercial. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Tungurahua un hombre fue declarado culpable por el delito de tráfico de migrantes. La denuncia en su contra se presentó tras la desaparición de un ecuatoriano, quien trataba de llegar a los Estados Unidos y fue visto por última vez en la zona fronteriza. El drama migratorio no cesa. Hasta el momento se han detenido a más de 300 personas quienes están de manera ilegal y fueron localizadas este jueves. Carlos López es un ambateño. Decidió ir en búsqueda del tan anhelado sueño americano, pero nadie se imaginó que lo que era un sueño se terminaría convirtiendo en una pesadilla para él y su familia. Desapareció en zona fronteriza entre México y Estados Unidos en abril del 2020. Que nos pudo conversar la esposa es que este chico supuestamente ya iba a cruzar la frontera y nunca sucedió. Más bien vinieron unos hombres que estaban encapuchados con armas de grueso calibre, entraron a casa y se lo llevaron. Eso fue lo último que supieron de él. El coyotero, sin embargo, no dio mayores explicaciones sobre el paradero del migrante. Y por supuesto, cuando la esposa llamó al coyotero para averiguar qué es lo que estaba pasando, simplemente dijo que no sabía qué es lo que estaba pasando. Y cuando continuaron los reclamos, simplemente ya no le contestaba. Sin embargo, en Ecuador las investigaciones avanzaban. Este 20 de enero, un tribunal de garantías penales de Tungurahua declaró culpable a William S.U. como autor directo del delito de tráfico de migrantes y lo sentenció a 7 años de pena privativa de libertad, pues el hoy procesado le habría ofrecido un viaje al desaparecido a los Estados Unidos. Se sabe que la víctima y su esposa le entregaron unos $4,000 para cumplirlo.
Desde el 1-800 Migrante continúan en su búsqueda, pues hay más ecuatorianos a quienes se les ha perdido el rastro, quienes tratan de llegar a los Estados Unidos. Nosotros desde 1-800migrante.com hemos reportado más de 2 docenas de ecuatorianos que están desaparecidos y lamentablemente no hemos podido recuperarlos, no hemos podido ubicarlos. Este jueves, por ejemplo, se reportó en México la detención de 389 migrantes, donde había ecuatorianos, guatemaltecos y centroamericanos. Iban en este tráiler como mercancía, en estas condiciones, hacinados, tratando de cruzar la frontera. Aquel muro donde los sueños se tornan muchas veces inalcanzables, donde la gente muere en el intento. Informó Marilyn Jaramillo. Tristeza realmente da ver todo este drama que hemos presentado. 8.000 personas ingresan diariamente al país por el puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, la población migrante continúa haciéndolo por los usos de las llamadas trochas, en donde se habilitan puentes improvisados que fueron destruidos por personal militar de Ecuador y Colombia. Esto en los denominados operativos Espejo. Se retomaron las coordinaciones de seguridad en el límite internacional entre Ecuador y Colombia. Los operativos denominados Espejo son patrullajes binacionales que ayudan a evitar actos delictivos. Los pasos informales son los puntos de encuentro de los uniformados en donde se delinean cada estrategia para así combatir varios de los hechos que se suscitan en este punto fronterizo. Tenemos el contrabando, tenemos lo que son amenazas, tenemos los grupos irregulares armados, tenemos lo que es el tráfico de hidrocarburos. Tenemos lo que es también la migración. Un ingreso un poco más elevado, especialmente por los pasos irregulares de aquí de nuestra provincia del Carchi. Como es conocido, los ciudadanos venezolanos deben presentar una visa para ingresar o para permanecer aquí en nuestro país. Dentro de este operativo se logró la destrucción de los pasos improvisados, por donde aún cruzan a los dos lados de la frontera, pagando incluso los llamados peajes, pese a que el puente de Rumichaca está aperturado. Colocan un palo en el puente, en el río, y pues cobran ya al personal que hace uso de estos pasos por aquí. No se tiene una cantidad más o menos específica, pero cobran entre 5.000 a 10.000 pesos. Un palo, un pedazo de madera que se atraviesa y pues ya queda el puente improvisado, pero pues esto es lo que tenemos que estar pendientes de destruir para que respeten la línea fronteriza. El personal del Ejército de Nariño determina claro su accionar en los pasos informales, debido a que quienes los utilizan los mantienen categorizados. Cada uno de ellos son para el paso de diferentes aspectos relacionados con el delito. Con el fin de ejercer controles en los diferentes pasos informales en la frontera colombo-ecuatoriana. Unos pasos son los utilizan para migración, otros para contrabando, entonces constantemente estamos coordinando para frenar estos ilícitos. Los controles en el ducto internacional se intensifican tanto en el área de salud como los que efectúa la policía y aduana. Diariamente se estima que ingresan al Ecuador desde el vecino país un aproximado de 8.000 personas. Desde la apertura del puente internacional de Rumichaca tenemos un flujo aproximado de unas 8.000 personas que ingresan a nuestro territorio nacional y alrededor de unos 5.000 a 6.000 vehículos aproximadamente que cruzan por este ducto internacional. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y tras el asesinato del turista extranjero en un local situado en el barrio Las Peñas, comerciantes y moradores del sector señalan que esta no es la primera vez que se registran actos delincuenciales en ese sector. Exigen mayor seguridad por parte de las autoridades para evitar que este tipo de ataques se repitan. Llegó al puerto principal emocionado por conocer los puntos turísticos que ofrece esta ciudad. Compartía junto a 2 mujeres en el interior de este restobar cuando llegaron 2 antisociales dispuestos a robarles. El extranjero decidió lanzar sus pertenencias a través de la ventana y esto despertó la furia del sujeto armado, quien disparó en su contra. Lo que pasa es que se defiende, ¿no? Se defiende y lo hizo mal, porque aquí no podemos hacer eso. Estas personas no están con sus sentidos cabales. Consumen droga, ¿no? Cuando escuchamos los disparos, un disparo nada más, ya se escucharon gritos. Ya, pues, cuando yo vi, ya estaba el señor herido. Tenía un impacto aquí
por el estómago y le cruza. Tras varios minutos de espera, llegó la ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Junto a los miembros de la Policía Nacional lograron retirar el cuerpo del ciudadano y llevarlo hasta una casa de salud, aunque para los testigos ya en esos momentos era demasiado tarde. Ya el señor iba que empezó a sudar más y en su idioma le decía a la esposa que ya no podía más. El suceso se registró la noche del miércoles en pleno sector turístico a la altura del escalón 356 del barrio Las Peñas, en lo alto del Cerro de Santa Ana. En este lugar, moradores aseguran que la delincuencia no respeta nada y utilizan ese espacio para delinquir a cualquier hora. Era lo último que faltaba, porque robos ya están constantes en el sector. De lo que va 2-3 meses, 6-7 robos. De lo que sabemos, de lo que más o menos uno ha palpado, ha visualizado. Por su parte, la Policía Nacional se defiende señalando que ingresan constantemente y toman procedimiento en algunos casos. Incluso recuerdan que el autor de este crimen ya estaría identificado, que se trata de un sujeto al que hace poco más de 2 meses lo habían capturado con un arma de fuego en su poder y además amenazando contra la integridad de un uniformado. Sin embargo, todos se preguntan, ¿qué hacía de nuevo en libertad? Esa es una buena pregunta que hay que recalcar, ¿no? ¿Cómo así está nuevamente en las calles? Informó José Morales. ¿Será que este delincuente tuvo uso excesivo de la fuerza? Habrá que preguntarlo, ¿no? El hombre cuya identidad no se conoce fue acribillado mientras conducía su vehículo por el barrio Cayambe, donde están ubicados varios centros de tolerancia. Sorprendidos se encontraban los moradores del barrio Cayambe de la ciudad de Cuenca, lugar donde funcionan varios centros de tolerancia, ante un presunto sicariato que cobró la vida de un ciudadano que conducía un vehículo en horas de la noche por la calle donde pululan trabajadoras sexuales, clientes y vendedores de droga. Presuntamente podríamos decir inicialmente como una hipótesis que podría tratarse de un tipo sicariato. El hombre fue acribillado en plena calle ante la presencia de varias personas que transitaban por el sitio. Sin embargo, de ello hubo un silencio total de los mismos. Son algunos impactos de bala, tienen que ser las pericias en el cuerpo para determinar el número exacto. Más aproximadamente unos 3 o 4 impactos. Fuera de cámaras, otra autoridad manifestó que el occiso era oriundo de la costa, había salido de prisión hace poco tiempo y que tenía apenas algunos días viviendo en la capital Azuayá. Aproximadamente 28 a 30 años. El señor parece que residía en otra ciudad. En el momento que se da la novedad se encontraba solo el señor. Tanto la Fiscalía como Criminalística realizaron todas las pericias de ley, así como el levantamiento del cadáver. El vehículo fue llevado a los patios de la policía. Solo quedó en el lugar la incertidumbre de la comunidad y el llanto y pesar de la pareja sentimental del fallecido. Estamos ahorita en las unidades de direcciones, hay cierta información que es de carácter reservado, no les podemos dar. Inicialmente lo que ustedes pudieron presenciar, obviamente estamos ahorita ya se realizó las diligencias del tema del levantamiento del cadáver y asimismo el resto de indicios que obviamente serán ingresados para posteriores pericias y las investigaciones que se vayan a dar. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Bueno, y la delincuencia no da tregua en la ciudad de Guayaquil. Escuchen bien, por favor, ¿eh? Entre la noche del jueves y madrugada de este día viernes, 2 hombres fueron asesinados en diferentes sectores de la ciudad. Una de las víctimas se había resistido al robo de su vehículo. Lamentable. Veamos. Le propinaron al menos 3 disparos en el bloque 8 de Flor de Bastión, en el noroeste de la urbe. De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima realizaba una entrega de productos a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió la noche del jueves. La hipótesis o el motivo se podría decir que es el robo de la motocicleta. Y el occiso es de nacionalidad venezolana. Según lo que se puede observar, se encontraba con un paquete, trasladaba encomiendas. Agentes de la Unidad de Muertes Violentas realizan las investigaciones para dar con los responsables del crimen, que tiñó de sangre una vez más ese sector. Otro hecho violento se registró la madrugada de este viernes. Sucedió en la ciudadela Santa Mónica, en el sur de Guayaquil. La víctima había salido hace pocos días de una clínica de rehabilitación y recibió alrededor de 10 disparos mientras compraba alimentos a pocas cuadras de su domicilio. El hombre registraba una detención y contaba con un proceso abierto en su contra. Informó Jorge Salazar.
regresaremos con noticias internacionales. Un atentado con coche bomba dejó una persona muerta y al menos 4 heridos. Esto en la frontera colombo-venezolana. Enseguida regresamos.